sus estudios para ser productora? Toda formación es básica. En mi caso y en el caso de todos los que se dediquen al cine, la formación es un punto de partida. Allí consigues todas las herramientas las cuales desarrollar a lo largo de tu carrera profesional. El cine es algo vivo, es en movimiento, los lenguajes cambian, los espectadores van mudando sus preferencias con el paso de los años. Entonces tienes que estar en un aprendizaje continuo, pero la formación es básica para armarte de herramientas con las cuales profundizar y continuar tu camino en el mundo del cine. ¿Hubo algún motivo en particular que le haya influido más para dedicarse al mundo de la producción? Siempre digo que es como muy complicado y admiro la gente que tiene esa capacidad de saber a qué se quiere dedicar, no era mi caso. Yo no sabía que me quería dedicar en general al mundo del cine. Sí que me seducía la idea de la interpretación, cómo transmitir emociones a través pues, del teatro, ¿no? Que yo de pequeña hacía teatro. Entonces investigué un poco por ahí. Una vez que me decidí a formar en estudios de realización y dirección de televisión, espectáculos y cinematografía, vi que sí que era un mundo que me interesaba. Y yo empecé estudiando dirección. Luego monté una empresa en la que tuve que asumir puestos de, bueno, y labores de producción. Y ahí fui aprendiendo qué es la producción de cine y vi que realmente yo para lo que valía era para eso, ahora es a lo que me encanta y es a lo que me quiero dedicar. ¿Cómo es el camino para llegar a ser productora? ¿Y cuáles fueron los pasos en su caso particular? Bueno, esto igual ya te respondí un poco en la anterior, me repito de nuevo. Mi caso particular, bueno, pues mi caso particular yo es que hacía teatro cuando era pequeña, eso me sedujo muchísimo y me hizo querer experimentar en el mundo del cine para ver cómo es eso de vivir contando historias y transmitiendo emociones. Yo estudié realización, un ciclo superior, y ahí me di cuenta que sí que me gustaba muchísimo y quise apostar un poco por dedicarme al mundo del cine. Al acabar de estudiar, monté una productora junto con un socio, Pixel Films, en la que estuvimos trabajando 8 años, en la que seguí formándome, en la que trabajé muy duro y y empecé un poco a compatibilizar mi labor como empresaria, llevando una pequeña empresa, con aspirar a ser productora de cine, leyendo proyectos, estudiando a ver cómo es la opción de financiación, etc. En los últimos años de Pixel Films produjimos una película, Dogs, que fue una de las películas más premiadas de la historia de los Mestre Mateo. Tuvimos un gran reconocimiento internacional, estuvimos en todos los festivales y esa fue como la primera vez que pude ser productora desde un inicio hasta un final de un proyecto que considero mío. Y esa fue, después de tantos años de estudio y tantos años de tener una empresa, la primera vez que me sentí productora y ahí dije, yo quiero dedicarme a esto. Luego cerré Pixel Films, decidimos darnos un descanso y me contrataron en una muy buena productora de cine aquí en Santiago, que se llama Frida Films, creo que está muy cerca de vuestro instituto. Eh, y, y aquí hacen proyectos muy grandes, es una productora de cine de autor que para mí es una de las mejores de Galicia y llevo ya 3 años trabajando aquí, aprendiendo muchísimo con mi jefa, que es la productora de todas las producciones de Frida Films, y sigo mi camino para llegar y continuar siendo una productora de cine. Siempre hay trabajos que influyen mucho. ¿Cuáles son las películas, los directores o productores que más la han marcado y por qué? Pues esta pregunta es difícil porque más bien digamos que todas estas películas o los directores marcan quizás más a directores. A mí como productora, obviamente todos los clásicos del cine, me gusta especialmente Francis Ford Coppola
o Kubrick me encanta, o Roman Polanski. Luego también, quizás a nivel fotografía, uno de los que más me influyeron o de referencias artísticas es Wes Anderson por su simetría. Podría decir igual también Tim Burton porque me encanta el realismo mágico, entonces es también para mí una referencia en ese sentido. O la complejidad de las historias de Christopher Nolan. En la actualidad es productora en Frida Films. ¿En qué consiste su trabajo y cómo es su día a día? Pues sí, trabajo en Frida Films desde hace 3 años y aquí podría decirse que soy como productora junior. Estoy en una empresa grande aprendiendo a ser productora, asistiendo en el día a día a la productora ejecutiva principal, que es Luisa Romeo, en todo lo que necesite. Digamos que soy su mano derecha. Somos pues las 2 personas encargadas ahora mismo, tanto ella como yo, de conseguir la financiación de los proyectos. Y mi día a día, pues no sé si podéis ver, estoy en un despacho con mucho papeleo, tanto leyendo guiones como contactando con guionistas o directores, como también viendo la posibilidad de financiación de los diferentes proyectos, solicitando subvenciones, contactando con televisiones para ver si les interesa alguna de nuestras películas. Eso es un poco en la función de desarrollar proyectos. Luego, una vez que ya tenemos la financiación, ya tenemos la idea, ya tenemos todo lo que queremos hacer, empieza lo que se llama la preproducción de una película, que es cuando te preparas para el rodaje, donde ya contratas a un montón de gente que es la que se va a encargar de sacar adelante la producción. Luego en la fase de rodaje también supervisar que todo está bien, acorde a la normativa, que todo funciona correctamente, un poco coordinando la producción. Y luego en las fases de postproducción, coordinando también que la música se haga bien y que lleguemos en plazos pues, a todos los diferentes compromisos que tenemos adquiridos. Luego también estar pendiente de que las películas ya hechas, cómo va su circuito de distribución, su paso por festivales y intentar hacer una buena estrategia de marketing. Entonces digamos que el día a día es bastante complejo porque todo depende en qué fase de proyecto estemos. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con mucho más esfuerzo sobre 3 proyectos. Uno de ellos está en proceso de postproducción. Otro de ellos estamos ya a punto de entrar en la preproducción y otro de ellos está en proceso de desarrollo, pues se rodará dentro de 2 años. Entonces hacemos un poco, somos como las madres de las películas, que estamos desde el principio, desde una fase muy inicial hasta el final, donde bueno, pues todo pasa en cines, en festivales, etc. Entonces hacemos un poco de todo, generalmente en una oficina, salvo en rodaje, que estamos en rodaje, pero prácticamente todo el año estoy coordinando las diferentes fases de las producciones desde esta oficina. Cuando se piensa en la producción se imagina uno que lo importante es el dinero. ¿Cómo es el proceso de conseguirlo para hacer una película, un corto o un documental? Esta pregunta es... O sea, yo en todo el tiempo que estudié, nunca nadie consiguió responderme a esa pregunta porque cuando alguien piensa en producción piensa en dinero, efectivamente. O sea, no es que sea lo más importante porque digamos que en la producción de cine yo considero que lo más importante es tener una buena historia, pero buenas historias puede tener mucha gente. Finalmente sí que vas a necesitar dinero, sí que aunque no sea lo más importante, sí que es un elemento total y absolutamente condicionante. Entonces, como productora, una vez que encuentras una buena historia, necesitas conseguir ese dinero para que se lleve a cabo, para que pase de ser de un proyecto o de una idea a que acabe siendo una película. ¿Cómo conseguir ese dinero? No hay una fórmula, es muy complejo porque todo depende primero del producto, de si es un cortometraje, si es un documental o si es una película, se financian de formas totalmente diferentes. Y en el caso de Frida Films, que hacemos principalmente películas de ficción, también depende
o sea, de si qué tipo de película es, aparte del cine, la nuestra es de cine de autor, que es una película que suele ir en circuito de festivales, o si es una película comercial. Las películas comerciales normalmente se financian con inversiones privadas o canales de televisión, digamos Telecinco, Antena 3, etcétera, aquí en España estoy hablando, o plataformas tipo Netflix, que apuestan por tu historia y ponen el dinero, el capital necesario para poder hacerla. O en el caso de Frida Films, que buscamos películas más alternativas, que son, digamos, un poco más complejas de financiar, porque no siempre las grandes cadenas apuestan por este tipo de historias, pues buscando asociaciones con coproducciones europeas, con otros países donde sí tengan una sensibilidad y apuesten mucho más que nosotros, o con subvenciones nacionales, o con ayudas bueno, y también las televisiones, especialmente las televisiones públicas, apuestan mucho con esto. Es una fórmula muy compleja, nunca, o sea, en todos los proyectos que trabajé nunca se financiaron dos películas, ni dos cortos, ni dos documentales de la misma forma. Es más bien ser muy conscientes de qué producto tienes entre las manos, de qué es el guión, a quién se lo puedes vender o quién estaría interesado en invertir en él, y empezar a llamar puertas, a moverte en mercados de festivales de cine, ver si puedes conseguir socios y eso es. Una figura importante para que funcione una película es la persona que la dirige. ¿Cómo es normalmente la relación entre una productora como usted y un director o directora? ¿Y qué es lo que hace que funcione? Esta es una muy buena pregunta, porque efectivamente es básico. Aquí, lo dije antes, lo más importante para mí es tener una buena historia, tiene que haber un creador, a veces no siempre el guionista es el director, pero en el cine que yo hago normalmente sí es así. Entonces tiene que haber una implicación de ese director muy fuerte. Y en el momento en que como productora apuestas por un guión o por un director en concreto, aunque el productor siempre tiene la última palabra, pues es el que maneja el dinero, ¿no? Aquí se trata de delegar. Si tú confías en un director, tienes que confiar y entonces esa relación se tiene que basar en la confianza. El director tiene que confiar en que el productor va a buscar lo mejor para la película y el productor tiene que confiar en que creativamente ese director sabe lo que hace. Entonces a veces nunca se sabe si como productora estás opinando de más, opinando de menos, es así un poco complicado, pero las relaciones suelen forjarse pues, con tiempo de conocerse, muchas reuniones previas, entonces pues como una amistad, ¿no? Que al principio pues vas viendo las debilidades de uno, de otro, las fortalezas y hay que generar un vínculo muy fuerte. En mi caso particular, yo como estudié dirección y en mis primeros trabajos en el cine trabajé en el equipo de dirección, entonces sí que me sé poner en el lugar del director, puedo igual visualizar lo que él está visualizando y personalmente me suelo entender muy bien con ellos y considero que es algo básico. Otro aspecto importante de su trabajo debe ser la relación con los actores y actrices. ¿Cómo es esa relación en su caso y qué secretos tiene para que todo vaya bien durante un rodaje? En el caso de los actores es un poco más complejo porque aquí personalmente como productora lo que creo que es más interesante es que cuando contactas con un actor, dejar muy claros pues cómo van a ser las condiciones laborales, del contrato, si va a estar un hotel de esta categoría, de esta otra, o sea, hablar un poco de lo que van a ser las condiciones en rodaje, dejarlo todo hablado desde un inicio y una vez que se llega a un acuerdo, se firma un contrato y creo que lo mejor es dejar que los actores traten con el director.
Obviamente siempre tiene que haber un equipo de producción que ampara y acoge y cuida a los actores, pero en lo que son temas de cómo enfocar la película o las sensibilidades o el trabajo que tiene que hacer o si esto está bien, esto está mal, creo que las únicas indicaciones en este sentido que debe recibir un actor o actriz son simplemente del director. En el último año la pandemia lo ha cambiado todo. ¿Cómo ha afectado la COVID al mundo del cine y a su trabajo en particular? Pues el COVID, primero, en lo que ha afectado muchísimo en toda la industria del cine es en una gran incertidumbre. En principio este año se siguió produciendo mucho cine porque las plataformas Netflix, Amazon, HBO y demás sí tienen una gran demanda de consumo, entonces siguen apostando por producir. Lo que no sabemos es cómo va a ser los años futuros las producciones de autor que son un poco más sensibles y que necesitan un poco más de apoyo público. Entonces, en principio un poco de incertidumbre, aunque en principio sí se sigue rodando y la industria no ha parado. En mi caso en particular, en el caso de Frida, rodamos una película en plena segunda ola de la pandemia, en octubre y noviembre, y fue muy difícil. Nos afectó primero a nivel presupuestario, tuvimos que hacer una gran inversión en protocolos, en prevención, fue un gran esfuerzo realmente. Y luego también era muy limitante y muy angustiante porque no podíamos interactuar demasiado, no podíamos comer unos con los otros, entonces lo que antes un rodaje siempre se consideraba, ¿no? Que éramos un equipo pues, de unas 50 personas que durante mes y medio, 2 meses están viviendo juntos y trabajando juntos día a día como si fuera un campamento rodando una película. En el contexto del COVID pues se vuelve todo un poco más extraño, más complicado, todos los departamentos tienen un estrés añadido y entonces sí que realmente a efectos prácticos de trabajo se nota muchísimo la presencia del COVID. Estamos cerca del 8 de marzo. ¿De qué modo considera que todavía existe machismo en el mundo del cine y en su trabajo? Realmente considero que la mayor forma de visibilizar la diferencia entre el hombre y la mujer en el cine es que todavía hay muy pocas mujeres directoras, todavía hay muy pocas directoras de fotografía. Entonces ahí eso manifiesta de que existe un problema, ¿no? Digamos que hay más dificultades en confiar en las historias o en las visiones o en el saber hacer de las mujeres, sobre todo cuando tienen que liderar un equipo, cuando todos los técnicos es un mundo realmente pues, dominado por hombres, ¿no? Digamos, por ejemplo, el departamento de sonido, la mayoría del equipo suelen ser hombres, el departamento de fotografía, pues también el equipo de iluminación. Entonces, que una mujer se ponga al cargo y lidere equipo de hombres es posible, existe. Aquí en Galicia tenemos grandes referentes de mujeres que sí lo hacen, pero sí que vemos que hay una gran diferencia entre hombres que lideran estos equipos y mujeres que lideran. Entonces ahí vemos que dando por hecho que tienen el mismo talento hombres y mujeres y mismas capacidades, el por qué todavía mujeres no son capaces de igualar el número de hombres en esos puestos, pues ahí eso denota que todavía hay un problema. ¿Qué le recomendaría a alguien de nuestra edad si quisiera ser productor audiovisual? Primero, que tengas mucha paciencia, que seas muy consciente de que es un mundo muy frustrante, muy complejo. Es complejo porque nosotros trabajamos con proyectos subjetivos, no es
No es, digamos, que si tú facturas tanto, trabajas tantas horas, vas a obtener un resultado. No, porque tú igual trabajas muchísimas horas en un guión que tú crees que es muy bueno, pero el resto del mundo no lo cree así. Entonces, esa subjetividad es bastante desmotivadora. Así que tesón, paciencia y luego, primero, empezar a formarte, bien sea con estudios universitarios, y luego es muy importante la formación práctica, bien sea apoyando con algunos ciclos formativos, bien sea realizando prácticas en empresas o directamente con tus propios compañeros empezar a hacer cortometrajes. Esa es la única forma de aprender en el cine, haciendo cortometrajes, haciendo pequeños documentales, haciendo pequeños videoclips, creando un poco equipo con compañeros, o si de repente empiezas a estudiar y tienes la oportunidad de participar en un proyecto mayor, es casi diría la única forma de empezar a meter el pie en este mundo, porque es un mundo muy... Nosotros trabajamos en equipo, es importantísimo, entonces ya no solo valoramos currículums, sino que también valoramos que se sepa trabajar en equipo, y la mejor forma de demostrarlo es efectivamente trabajando en equipo y que el equipo quede contento contigo. Entonces, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de meterse en equipos haciendo labores que a priori no te pueden gustar, pero estando ahí, estando muy cerca pues, de los productores, de los directores, de los sonidistas, es la forma en la que puedes aprender. Si miramos al presente y al futuro, ¿cómo ve la situación de la industria audiovisual y de su oficio como productora? Esto igual también ya lo dejé un poco respondido antes. Ahora mismo hay una gran incertidumbre, pero especialmente incertidumbre en España en cuanto a las producciones de cine de autor más pequeñas. También hay una pequeña incertidumbre en qué pasa con las películas comerciales que antes principalmente iban a los cines, porque no sabemos cómo va a acabar la situación de los cines, de las salas de cines en nuestro país cuando todo esto se recupere. Pero lo que sí es cierto es que hay una gran demanda de las plataformas porque hay un gran consumo. Entonces Netflix, Amazon, HBO, etcétera, seguirán produciendo cine y series.